Hola, paz y bien. Bienvenidos al segundo video de la unidad 3, correspondiente al Evangelio según Mateo. Espero que se encuentren muy bien y muy listos y listas, dispuestos a comenzar con este segundo video. Hoy analizaremos el contexto histórico-religioso del Evangelio de Mateo. Para poder entender plenamente el Evangelio de Mateo, tenemos que conocer el contexto en el que se escribió. En estudios bíblicos siempre decimos el texto sin el contexto es un pretexto. Es decir, si no conocemos bien el contexto histórico, religioso, cultural, lingüístico que está detrás de la producción del Evangelio, no podemos conocer cabalmente cuál es el texto y qué es lo que el texto nos quiere decir, ¿ok? Y entonces, por no conocer el contexto, a veces se utiliza de pretexto para decir cualquier cosa, menos lo que el evangelista quiso decir. Esta sección que vamos a tener hoy es una clase de historia. Es una clase de historia indispensable para entender correctamente el Evangelio de Mateo. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Listas? Muy bien, aquí vamos. En el Evangelio de Mateo encontramos varias polémicas o confrontaciones entre Jesús y dos de los principales grupos religiosos de su época, los escribas y los fariseos. A veces también aparecen polémicas con otro grupo llamado los saduceos. Sobre todo en el capítulo 23. Es muy importante que tengamos en cuenta el contexto histórico que está detrás de la producción del Evangelio para no sacar conclusiones equivocadas con respecto, sobre todo, a la religión judía. Miren, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, quienes retomaron el control absoluto de la ciudad y de toda la región de Judea. El templo era la casa de Yahvé, el lugar donde se ofrecían todos los sacrificios, el centro real y simbólico de la religión judía. Ante la falta del templo y de sacrificios, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos tuvieron que repensar cómo continuar siendo judíos ahora que el templo ya no existía más. La tradición religiosa judía que surgió después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, juntó los ideales religiosos de los fariseos con la experiencia legal de los escribas y los puso juntos. A este judaísmo se le llama judaísmo rabínico, debido a los rabinos, a los maestros que tuvieron la precedencia, es decir, el liderazgo en la formación de este tipo de judaísmo. Antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, el templo, la tierra y la Torá fueron los elementos que unificaron el judaísmo en Palestina. Ese judaísmo, que es el judaísmo de los tiempos de Jesús, no era monolítico. Al contrario, estaba compuesto por varias sectas y movimientos. ¿Okay? Así se les puede llamar con todo derecho, sectas. No tiene una connotación negativa. Sectas en el sentido de grupos. Y eran los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotas principalmente. Estos grupos coexistieron juntos, aunque no sin confrontaciones. Después del año 70, el templo, imagínenselo ustedes, estaba en ruinas y la tierra estaba absolutamente bajo el control de Roma. Solo la Torá permaneció intacta. Entonces, el reto que enfrentaron los fundadores del movimiento rabínico fue darle forma a un judaísmo, ya sin templo, ni sacerdocio, ni sacrificios, que fuera fiel a la tradición religiosa y que a la vez pudiera hacerse cargo de las realidades sociopolíticas de los judíos en Palestina. Un reto muy complicado. Uno de los rivales de ese judaísmo rabínico, en esta renovación o readaptación religiosa y sociopolítica, parecen haber sido los judíos cristianos que sí creyeron en Jesús y que pertenecen a la comunidad de Mateo. El movimiento rabínico inicial fue una coalición de sectas y movimientos del judaísmo anterior al año 70. Sin templo, sin sistema sacerdotal, sin sacrificios y sin poder político, los primeros rabinos enfatizaron el estudio cuidadoso de la Torá, de la ley, y desarrollaron interpretaciones para guiar la vida judía.
el centro geográfico de este movimiento, llamado judaísmo rabínico, fue la ciudad de Jabnia o Yabnia, cerca de la costa del mar Mediterráneo, aunque también hubo otros centros a lo largo de Judea, pero este fue el más importante. Los dos principales grupos representantes del judaísmo rabínico fueron los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran originalmente aquellos hombres que escribían documentos legales. Esta era una labor que requería alfabetización y el conocimiento de las leyes. Debido a que en Israel la ley era la Torá, los escribas fueron tanto los custodios como los intérpretes de los textos religiosos, tanto bíblicos como extrabíblicos. Para el año 200 a.C., los escribas parecen haberse constituido en una especie de sindicato de religiosos intelectuales. La contribución de los escribas al judaísmo rabínico permitió, fíjense muy bien, reemplazar el culto del templo por el estudio de la Torá y a los sacerdotes por los rabinos, es decir, por los escribas. ¿Ok? Por su parte, los fariseos. Antes del año 70 después de Cristo, los fariseos fueron una secta religiosa distinta de los escribas. Los escribas ejercían una profesión, como los abogados, mientras que los fariseos eran un movimiento religioso. El interés principal de los fariseos antes del año 70 después de Cristo se enfocaba en el minucioso cumplimiento de todas las prescripciones rituales y cultuales, sobre todo las referentes a las leyes de pureza, tanto las incluidas en la Torá como las que se habían derivado de ella. Se cree que en tiempos de Jesús había quizás en Judea, en la región de Judea, unos 6,000 fariseos más o menos. En el tiempo en que Mateo escribe su evangelio, entre el año 85 y 90 después de Cristo, apenas estamos en el principio de la transición entre el cristianismo, fíjense muy bien en esto, entre el cristianismo entendido como un movimiento dentro del judaísmo a un movimiento distinto de y en oposición al judaísmo. ¿Ok? Mateo y sus seguidores, a quien podemos llamar, a falta de un mejor nombre, judío-cristianos, todavía se consideraban a sí mismos judíos y buscaban mostrar a los judíos rabínicos que no creen en Jesús que su identidad como seguidores de Jesús era totalmente compatible con su herencia judía. Mateo y su iglesia todavía vivieron dentro del contexto del judaísmo. ¿Ok? Las confrontaciones y polémicas que encontramos en el Evangelio de Mateo entre Jesús y los escribas y fariseos son en realidad la confrontación entre la comunidad-iglesia de Mateo y los representantes del judaísmo rabínico. De modo que los grupos atacados por Jesús en el Evangelio de Mateo son los representantes del judaísmo rabínico con los cuales la iglesia de Mateo, compuesta de judíos que creen en Jesús y también de gentiles, entró en confrontación. La polémica que encontramos en los evangelios no es un ataque de Jesús al pueblo judío en general, mucho menos una expresión de antisemitismo o antijudaísmo, sino un ataque de la iglesia de Mateo a los líderes del judaísmo rabínico del tiempo de Mateo, no de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué esta guerra y estas polémicas? Porque los dos grupos, tanto los judíos no mesiánicos, los que no creen en Jesús, como los judíos mesiánicos que sí creen en Jesús, reivindicaban ser la auténtica realización del judaísmo del pueblo de Dios. O sea, los dos estaban luchando por ver quién pertenecía de verdad al judaísmo. El Evangelio de Mateo refleja este conflicto e intenta dar una respuesta. La respuesta es esta:
Los judíos que creen en Jesús como Mesías, el Hijo de Dios, son un grupo legítimo, que se convirtió en el grupo legítimo, ¿no? Que lleva a su plenitud el judaísmo de la antigua alianza, expresado en la ley Torá y reinterpretado por Jesús de Nazaret. ¿Ok? Finalmente, tanto el judaísmo rabínico como el judaísmo cristiano representan dos respuestas dentro de la gran sombrilla del judaísmo a la crisis desatada por la destrucción del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Los dos grupos son y se consideran judíos, pero unos no creen en Jesús y otros sí creen en Jesús. Y el grupo judío que no cree en Jesús piensa que el grupo judío que sí cree en Jesús son herejes, que han sido infieles a la Torá, infieles a la religión de Israel. Los judíos que creen en Jesús le están diciendo en el Evangelio de Mateo a los judíos que no creen en Jesús que esto no es así, que ellos son de verdad parte del pueblo judío, auténticamente judíos, y que Jesús de Nazaret, un auténtico judío, viene a llevar a plenitud, a perfección, la Torá, la ley judía. ¿Ok? Mateo es conocido como el Evangelio de la Iglesia. Y atención aquí, cuando digo iglesia en este curso, sobre todo en esta unidad de Mateo, no me refiero a la iglesia cristiano-católica como se conoció siglos después, sino a la iglesia comunidad integrada por judíos y por algunos gentiles que considera a Jesús como el Mesías de Israel. ¿Ok? A eso nos referimos aquí cuando hablamos de iglesia. Entonces, este evangelio se conoce como evangelio de la iglesia. No solo es el único evangelio que usa la palabra iglesia, en griego eclesía, en Mateo 16, 18 y 18, 17, sino porque tiene un especial interés en proveer una guía clara y coherente a una comunidad de creyentes en Jesús. El Evangelio de Mateo fue escrito, según la mayoría de los biblistas, entre los años 85 y 90, quizás en Antioquía. El Evangelio de Mateo ha sido el más usado por la iglesia en su culto o liturgia. Mateo es sin duda alguna la edición más exitosa del Evangelio de Marcos. Así es, y decimos edición porque 50% del contenido de Mateo, unos 508 versículos más o menos, proviene del Evangelio de Marcos. ¿Qué ha pasado? Que Mateo ha tomado sus versos de Marcos, los ha editado y ha usado además el griego con más claridad, precisión y corrección. Fundamentalmente en su estructura, Mateo sigue el orden de Marcos la mayor parte del tiempo. El evangelista, que llamamos Mateo, y su comunidad parecen haber tenido un contexto judío, como ya dijimos antes. Sus temas principales, como reino de los cielos, justicia, perfección, y los títulos cristológicos adjudicados a Jesús, tales como Hijo de David, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, tienen un claro y rico contexto judío en la tradición judía del pueblo de Israel. También el evangelista muestra un especial interés en las escrituras hebreas. ¿Recuerdan cómo les llamamos? Tanakh. La Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Ese es lo que significa Tanakh, el acróstico. Y Mateo usa abundantemente las escrituras hebreas para dar testimonio de la persona y actividad de Jesús. Especialmente, atención aquí, especialmente en las llamadas citas de cumplimiento o citas fórmula. Citas de cumplimiento o citas fórmula. Con esta estrategia literaria, muy usada en la literatura bíblica judía, el autor ha reinterpretado la persona y la actividad de Jesús en el contexto
de su propia tradición religiosa y literaria judía. Y le ha aplicado a Jesús, fíjense bien, Mateo le ha aplicado a Jesús pasajes y títulos del Antiguo Testamento, ¿para qué? Para legitimar su persona y su actividad. Un recurso literario muy frecuente en aquella época. Hay algunos que opinan que el Evangelio de Mateo es el más judío de todos. Otros que es el más antijudío de todos los evangelios. Otros que es el más antipagano o antigentil. La realidad es mucho más complicada. Y esto es lo bonito de los estudios bíblicos, que a veces son complicados. Nos ponen así preguntas, acertijos, que son difíciles de responder, pero ahí está la emoción de investigar. El Evangelio de Mateo tiene elementos que reflejan algunos rasgos de la mentalidad judía, y con ello una mirada un tanto desfavorable de los gentiles. También tiene otros rasgos que pudieran parecer antijudíos, y también tiene otros rasgos favorables hacia los gentiles. Vamos a ver algunos de ellos, ¿ok? En muchos aspectos, el Evangelio de Mateo es un documento, un texto marcada y profundamente judío. Por ejemplo, el evangelista interpreta a Jesús en estrictas categorías judías, especialmente en su relación con la Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, lo que se llama Biblia hebrea. Muestra de ello son las citas de cumplimiento de las que hablábamos antes y que tendrás ocasión de poder verlas en tu material de reflexión y de profundización que está en el Canvas. El evangelista utiliza términos judíos, por ejemplo, prefiere la expresión reino de los cielos en vez de reino de Dios. ¿Por qué esto? Esto está en línea con la sensibilidad judía de no usar el nombre de Dios, Yahvé, y de referirse a Dios mejor como Padre Celestial o Padre en el cielo. De hecho, la palabra cielo o cielos a veces es un sinónimo de Dios. Mateo prefiere utilizar la palabra, a veces, reino de los cielos, para evitar pronunciar reino de Dios, el nombre de Dios. ¿Ok? Mateo también refleja actitudes o sentimientos judíos que podrían ser creíbles en el contexto de la época. Por ejemplo, actitudes negativas hacia los gentiles o paganos, como en Mateo capítulo 6, verso 7. Dice, cuando oren, dice Jesús, no charlen mucho como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. O también cuando dice que los paganos se afanan demasiado por las cosas materiales. Este texto, no anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Mateo capítulo 6, verso 32. Pareciera que les está tirando tierra, ¿no? Los paganos. Otra. Jesús y el ministerio de sus discípulos se dirigen en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto está en Mateo capítulo 10, verso 5 y capítulo 15, verso 24. Tal como era de esperarse de un maestro de la ley judía. ¿Ok? Pero hay más al respecto. Sean pacientes. Estos son algunos rasgos que nos dicen que el evangelio es marcadamente judío. Hay más y los iremos viendo a lo largo de este video. Ahorita dejémoslo ahí. Al mismo tiempo, Mateo contiene algunos elementos que parecen antijudíos. Por ejemplo, hay una muy aguda polémica contra los escribas y los fariseos, a quienes Jesús llama varias veces, qué tremendo, hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, hijos de asesinos, serpientes, raza de víboras. Qué tremendo, ¿no? En Mateo capítulo 23, versos del 13 al 36. Como expliqué anteriormente, esta polémica de Jesús, atención aquí, esta polémica refleja más la confrontación entre la comunidad de Mateo y la comunidad judía rabínica, ¿ok? Sobre todo la que está en Yamnia. Es ese reflejo más de eso que un conflicto real entre Jesús y los líderes religiosos de su época, ¿ok? Es la estrategia literaria que ha utilizado el evangelista para legitimar su evangelio y el mensaje de Jesús. Otra, los líderes judíos planean la muerte de Jesús
y le dicen a Pilato, quien se ha lavado las manos, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una tremenda proclamación. Mateo 27, verso 25. Admitiendo con ello la responsabilidad de su muerte con tal de deshacerse de él. Otra. Jesús habla del juicio que viene sobre la nación judía en el plazo de una generación y cómo una generación normalmente en la mentalidad judía, una generación más o menos son entre 30 y 40 años, ¿ok? Y cómo el reino será tomado de ellos y dado a otra nación que sí de sus frutos, tal como aparece en Mateo capítulo 21, verso 43. Otra. Mateo puede hablar de los judíos y sus sinagogas, así entre comillas, implicando una división entre los judíos rabínicos, ¿sí?, que se reunían todavía en las sinagogas, y los judíos cristianos, ¿ok?, que pertenecen a la eclesía, a la iglesia. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 23, capítulo 9, capítulo 9, verso 35, capítulo 10, versos 17, ¿ok? Mateo contrapone, utiliza estas palabras para contraponer estos dos grupos. El Evangelio de Mateo también tiene un interés en los gentiles y los muestra de una manera favorable. En la historia del nacimiento de Jesús, por ejemplo, los magos, o mejor dicho, los adivinos, sería la mejor palabra, son evidentemente gentiles, no son judíos, son gentiles. Y también al menos dos, si no es que todas las mujeres en la genealogía de Jesús, por ejemplo Rahab y Ruth, son gentiles. Lo encuentran en Mateo capítulo 1, versos 3, 4 y 6. Otra. El lugar del ministerio inicial de Jesús, es decir, la región de Galilea, es introducido con una cita de Isaías 8:23 y 9:1, que dice: Galilea de los gentiles o de los paganos. Aparece en Mateo capítulo 4, versos 12 al 16. En tiempos de Jesús, los judíos de Judea, que es la región del sur, miraban con cierto desdén o desprecio a los judíos del norte de Galilea, por considerarlos como gente más impura que ellos, gente analfabeta, ruda, inculta. ¿Okay? Otra. El segundo milagro registrado en el Evangelio de Mateo es nada menos que la sanación del siervo de un centurión romano, es decir, de un gentil, de un pagano. Y fíjense lo que pasa aquí. Mateo nos dice que Jesús quedó admirado de la fe de este gentil, asegurándoles a los que lo seguían que en todo Israel él no había encontrado en nadie una fe tan grande. Es una alabanza grande de Jesús para un pagano, para un gentil. Además, Jesús dice que vendrán muchos otros de oriente y occidente, es decir, gentiles, paganos, y serán partícipes del reino de los cielos. Mientras que aquellos que se creían herederos naturales del reino, es decir, los judíos, por su falta de fe, no podrán entrar en él. En Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13. Recordemos siempre aquí que está la polémica detrás, ¿ok? La polémica entre los judíos mesiánicos que creen en Jesús contra los judíos rabínicos que no creen ni aceptaron a Jesús como Mesías, ¿ok? Recuerden eso siempre, por favor. Otra. En un pasaje muy controvertido, Jesús al principio parece rechazar a una mujer cananea de la región de Canaán, es decir, no pertenece al pueblo de Israel, una gentil o pagana que le pide ayuda a Jesús. Y después de un breve argumento, de un breve diálogo entre los dos, Jesús alaba la fe de esta mujer no judía diciendo: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. En Mateo 15, versos 21 al 28. Jesús jamás le dice eso a ninguno de sus discípulos, y sí se lo dice en cambio a los discípulos que son judíos, y sí se lo dice en cambio a una mujer que es pagana, y se lo dice lo mismo a un centurión romano que es también un pagano. ¿Qué nos está queriendo decir Mateo con eso? ¿Ok? En este mismo capítulo 15 se nos dice que Jesús va a realizar
un ministerio relativamente exitoso entre los gentiles, pues ellos alabarán al Dios de Israel por los signos que Jesús había hecho en su tierra. En Mateo capítulo 15, versos 29 al 31. Otra, en el clímax del Evangelio, en Mateo 28, 19, ya al mero final, Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, es decir, a los gentiles. Las naciones es un sinónimo para hablar de gentiles. Sí, a todos los gentiles, de modo que nadie, absolutamente nadie, quede excluido del anuncio del Evangelio y del amor de Dios. Estas mezclas, como podemos ver, estas mezclas de elementos judío y antijudío y de antipatía y simpatía por los gentiles, nos pueden decir probablemente o al menos dos cosas. La primera, quizás hay diferentes capas de tradición en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, quizá hay una capa que es pro-gentil, que ha sido superpuesta sobre otra capa de material fuertemente pro-judío. ¿Ok? Y como los gentiles empezaron a venir poco a poco después que los judíos al movimiento de Jesús, quizá esa capa que es pro-gentil se escribió o se añadió o se editó un poquito después, más hacia el final del momento de la redacción del Evangelio. ¿Ok? Otra razón puede ser que Mateo ve a Jesús como alguien que ha venido para el pueblo de Israel, como el rey prometido. Ahí está el elemento projudío. Pero el rechazo del pueblo lo lleva a ejercer juicio contra ellos. Y ahí está el componente antijudío. Y finalmente, a llevar o a dar el reino a todas las naciones. Y ahí están los elementos pro-gentiles. ¿Ok? Hasta hoy los biblistas no tienen una respuesta absoluta al respecto, como muchas otras cosas. Lo que es interesante para nosotros es notar todos estos elementos en la composición del Evangelio y apreciar la complejidad narrativa de Mateo para evitar sacar conclusiones demasiado difíciles o tendenciosas, tanto a favor como en contra de un grupo determinado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la parte de nuestro contexto histórico y religioso del Evangelio de Mateo y de Mateo como el Evangelio de la eclesía, de esta comunidad compuesta tanto de judíos que creen en Jesús como Mesías, como de gentiles. ¿Ok? A continuación, veremos los títulos cristológicos en Mateo.